Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con don José Luis Santisteban. José Luis Santisteban es un abogado que ha venido haciéndole, yo diría, un seguimiento milimétrico a todo lo que supone el Censo de Población y Vivienda. Es parte de una comisión técnica que se ha creado al interior de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. José Luis, asumamos que se va a llevar a cabo el censo el 23 de marzo, está a la vuelta de la esquina. Me gustaría más que hablar del ante, vámonos al post el censo. ¿Cuál va a ser el impacto del censo para la realidad boliviana? A ver, gracias por la invitación, William. Hay un elemento de fondo. Este es uno de los censos, es el número 11, que es el más trabajado en tiempo y el que más recursos está asumiendo. Es decir, 68 millones de dólares. Y también viene del año 21. Cuando uno mira la postergación, el censo más manoseado por el Estado, digo yo, porque se iba a realizar el censo el 16 de noviembre del 2022, se suspendió y resulta que el cronograma de actividades se asume desde noviembre del 2022. Quiere decir que nunca hicieron nada. Y recordemos que había un paro 36 días. Nunca hicieron nada porque resulta que ese cronograma aparece desde noviembre hasta el 23 de marzo. Y va a ser obviamente hasta agosto que se van a conocer los resultados. Pero y el censo... Recordemos, Pepe, es bueno recordar, pero no se olvida, digamos, hay un acuerdo, hay una ley que dice que se lleve a cabo el censo el 23 y Claro. que los resultados del censo se apliquen para las 6 elecciones meses, sí. antes del 25. Entonces, De cuando eso, uno de eso es lo mira, que por estás ejemplo, hablando. un censo que tiene 3 decretos supremos, el de mayor normas que tiene este censo, y una ley hablando de la aplicación de los resultados, porque había un tema, no era solamente, William, la confrontación porque el censo se haga el 23 o el 24, no, era por la aplicabilidad de los resultados. Cuando el gobierno lo suspende del 16 de noviembre del 2022, lo tira para hacer en junio del 2024, mayo y junio, señalaba la fecha, sin fecha, mejor dicho, abierto, pero los resultados del 2025 y el 2026, los oficiales. Querían saltar las elecciones. Saltar el proceso de 2025 y el de 2026, las subnacionales. Entonces, eso era inadmisible. Entonces, todo esto fue no solamente para definir la fecha, sino para definir los resultados para este proceso 25 y para el 26 que se viene la subnacional. La nueva configuración, y ahí surgió también la propuesta de nueva relación con el gobierno, en realidad no con el Estado. Pero a partir de ahí, William, hay un tema que los cruceños y que también los 8 departamentos lo deben asumir, como nosotros lo estamos asumiendo. Una vez estén los resultados del censo, con todos los problemas que tenemos, porque resulta que esto es una competencia privativa a nivel central. Es decir, ni aunque quiera delegártela, no puede. Ya. Por lo tanto, las estadísticas que hizo la gobernación. Exacto. Y además, no, además hay un secreto estadístico, una ley 1405 impresionante. Solo el INE decide todo. Incluso, nadie. Perdón, Pepe, incluso hasta la fecha del censo la puede cambiar el INE. Exacto. ¿O entonces, no? a partir de ahí, William, a partir de ahí, ¿qué es lo más importante para Santa Cruz y los otros departamentos? Definir la relación del modelo de Estado que tenemos. Es decir, uno dice, el censo es una política de Estado que sirve para planificar. Se planifica con los recursos que hay. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el primer elemento importante de la planificación es que va a iniciar el proceso de relación con el gobierno. ¿Por qué? El censo tiene 59 preguntas en su boleta censal. Es decir, es un escáner que te hace una radiografía a la gente en el estado en que se encuentra. Si tenés salud, si tenés educación, si tenés infraestructura, si tenés acceso a la maternidad, etcétera, etcétera. Servicios básicos. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, nos vamos a dar cuenta por qué el gobierno siempre fue reticente a realizar el censo. Y hasta ahora el gobierno no quiere realizar el censo porque la fecha es muy claro, por ejemplo, ¿no? Las inclemencias del tiempo, pueden jugar, etcétera, etcétera. Llover, inundarse, Exacto. Entonces, imposibilidad. el tema de fondo es que el censo nos va a arrojar datos y nos va a hacer ver si el modelo que tenemos de gestión gubernamental funciona o no funciona. Funciona o no funciona. Te va a decir si la salud está bien, si la educación, si la infraestructura, si el empleo, si la productividad en cada departamento. Y nos vamos a dar cuenta
que el modelo, o sea, ha hecho agua y está haciendo agua, las necesidades son con más de 50.000 millones de dólares de haber recibido en los últimos 10 años. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Es el planteamiento de recuperar toda esa recentralización competencial para que esas competencias funcionen en el lugar. Para eso se hizo la autonomía. A ver, un ejemplo, Pepe. Un ejemplo clarísimo es el de la salud. Hospital de Montero, pongámosle nombre y apellido. Hospital de Montero no funciona porque hay 3 cabezas y el principal que tiene obligaciones, que se llevó las competencias, no las cumple, que es el nivel central del Estado. Porque tiene a cargo los ítems, aún así las alcaldías y aún así las gobernaciones han asumido, si es un hospital de tercer nivel que le compete a las gobernaciones, pero no lo maneja así, por eso es que funciona a media. El oncológico, por ejemplo, ahorita hay problemas en el oncológico, es de 4º nivel, pero lo asume la gobernación porque es especialísimo. No, es el cáncer. Entonces, no hay quimioterapia, no hay médicos, no hay infraestructura. Se están muriendo. Reflejo, el modelo. Toda esa gente va a ser censada y va a decir si de verdad tiene acceso, si tiene atención. Igual en la educación. Vamos a ver si esa ley Avelino Siñán, ¿no es cierto?, le ha dado más educación a la gente. Cuando no tenemos nada que ver, hasta la currícula escolar se la han llevado en la ley Avelino Siñán. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que nos va a hacer plantear? Nos va a hacer plantear esa nueva relación, pero con datos, con necesidades de la gente, mayor legitimidad. Y nos vamos a dar cuenta que ese modelo de haber centralizado 23 competencias en forma directa, que son concurrentes y que son compartidas, tienen que volver. Y eso es salud y educación. Infraestructura básica, empleo, salud. Entonces, nos va a plantear esos datos del censo, son tan importantes porque nos va a mover, nos va a impulsar para una vez terminar la nueva relación con el gobierno, yo diría, no con el Estado, porque las ha asumido todas. Ese es el primer elemento, es decir, ahí, por ejemplo, tenemos la mejor oportunidad con datos fidedignos de que vamos a reconstruir la autonomía. Vamos a profundizar la autonomía. Y ahí vamos a traer competencia y también vamos a plantear la reforma constitucional donde haya la parcial, donde haya que presentar. Entonces, las dos posibilidades que hay. Pero nos va a demostrar el censo que el modelo, más allá de haber fracasado, existe una concentración extremada de recursos. Esa es la segunda parte, que es la coparticipación directa. Las alcaldías saben, por ejemplo, que ahorita no tienen nada del IDH ya. Se acabó. Y saben que hay una ley que encima, que es para exploración de hidrocarburos, que le saca 12% a los 339 municipios. Entonces, a partir de ahí, la reconfiguración fiscal también va a ser. Vamos a darnos cuenta que la ley 154, donde no pueden crear sus propios tributos las alcaldías y las gobernaciones, es un freno, o sea, para desarrollar y distribuir mejor los recursos. Si hay unas 2 o 3 leyes medulares ahí, donde, por ejemplo, no se participa en la coparticipación de todos los impuestos nacionales. Por ejemplo, las alcaldías, las gobernaciones no tienen nada que ver ni con las NOCRE, ni con los bonos que se están extendiendo en este momento, por ejemplo, y no tiene nada que ver con el ITF, por ejemplo. Entonces no reciben un peso porque ahí le ponen siempre el nivel central, este impuesto no es coparticipable. El otro elemento que me parece fundamental en materia económica es la reconfiguración fiscal y tributaria. Entonces ese va a ser, cuando veamos, por ejemplo, cuando le preguntan a la gente si tiene ingresos fijos, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que lo único que hay en las regiones es lo que produce la gente por voluntad propia y no porque el Estado le da nada de recursos. Entonces ese es otro ámbito, el tema tributario y fiscal. Y el tercer ámbito, que es medular, que es fortalecimiento de la democracia, es decir, es gobernabilidad también, es el tema de la representación política. Más allá de que vaya a disminuir o aumentar diputados, ese es el reflejo del voto igualitario. Es decir, si en un departamento, ese es el modelo, siempre digo yo, léanlo, el modelo está en la Constitución y la Constitución la escribió el MAS. Así se conforma la Cámara de Diputados y no hay otra forma de conformarla, porque así dice el texto. Dice que es en base a los datos poblacionales del último censo, porque la otra Cámara, denominada alta, la de senadores, es por departamento, independientemente de la población. Ahí no entra en juego el resultado. ¿No? Y además el equilibrio ahí de los dos órganos
hace ver que si senadores no aprueban una ley, no entra en vigencia, pues, ¿no? Y ahí tenés territorialidad, no población, pues, ¿no? Entonces, cualquier departamento que se crea chico y que tiene menos parlamentarios, igual puede manejar la Cámara de Senadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es otro. El tema de fondo ahí es dos elementos que se vienen escuchando hace años y no se trabaja en eso, porque el gobierno no ha querido, lo ha negado siempre. Primero, es realizar nuevas circunscripciones uninominales. La Cámara de Diputados está conformada por 66, porque son 130, está conformada por 66 uni y por 64 pluri. A partir de ahí, siempre se ha dicho que el factor rural vale más que el factor urbano. El voto. Hablamos de las jurisdicciones municipales, porque esa es la única toma entre el urbano y rural. Entonces, con los datos del censo, vas a saber cuánta población se tiene en una provincia, en un cantón, porque siguen habiendo los cantones, aunque no funcionan políticamente, pero no son ya parte de la división política administrativa del país, pero los cantones físicamente, vamos a saber la verdad. Entonces, a partir de ahí, la distribución de circunscripciones nominales tiene que ser, como dice la Constitución, el sufragio es igualitario, un ciudadano, un voto y de categoría universal. Entonces nos va a dar la posibilidad de reconfigurar nuevas jurisdicciones territoriales y de que otras jurisdicciones, otros puntos poblacionales, sean urbanos, tengan mayor preeminencia. Le voy a dar un dato. Por ejemplo, la circunscripción, no recuerdo el nombre, viene desde el Urubó, que va hasta Comarapa. Los del pueblo de Urubó ni lo conocen a su diputado, porque los divide el río. Hay una más grande, hay una más grande, otra más pequeña. Incluso. Claro, entonces los de la Guardia votan en una circunscripción que va todo cordillera. Con el voto de la Guardia votas al otro lado, no necesitas ir a hacer campaña. Eso está mal. O sea, no hay una participación real y efectiva, ¿no?, de los núcleos territoriales y poblacionales. Es decir, hay una preeminencia. Lo mismo sucede con Buenavista y Yapacaní. Eso hay que reconfigurarlo, no solamente en territorialidad, sino poblacional, para que la gente tenga incidencia. El otro elemento es el padrón. El padrón, eso me parece fundamental, porque ahí nos va a dar la cantidad poblacional que hay, y eso te va a dar lugar a hacer un nuevo padrón y a reconfigurar el CERESI y a reconfigurar el CEGIP, porque son los alimentadores del padrón. De la información. Claro, entonces uno puede tener, la gente, o sea, la gente agarra y te exige todo un nuevo padrón. Está bien, pero un nuevo padrón en las condiciones que funciona el CERESI y el CEGIP, en 6 meses otra vez está sucio. Pues. Entonces, porque son los alimentadores, ¿no? Tiene que haber un proceso automático que vaya depurando y alimentando y depurando al mismo tiempo. O sea, en realidad institucionalizar, ¿no? Es que sea más técnico que político, ¿no? Ese sistema electoral. Entonces, esto nos va a dar posibilidades de que uno ejerza mucho más control sobre lo que se pueda ejercer más adelante de fraude, o manejes poblacionales y territorio, de manera tal que sea cada vez mucho más difícil el que pretenda hacer fraude, ¿no? Entonces, para mí la importancia del censo como política de Estado son esos 3 elementos. Y eso obviamente tiene incidencia en el Estado, tiene incidencia en la política, tiene incidencia en la democracia, pero sobre todo en las condiciones de vida de la gente. No funciona, ningún Estado en el mundo funciona que alguien de arriba lo ejerza todo como en este momento está, por ejemplo. Por eso es que los hospitales, entonces yo siempre explicaba que el censo, como es algo intangible, porque es una política de Estado que corresponde sobre todo a las autoridades, la planificación, ¿no es cierto?, hacer una buena gestión. Por eso decía siempre yo, una persona no puede hacer un museo en Orinoca cuando le falta un hospital, por ejemplo, la Villa 1 de Mayo, pues, ¿no? Cuando le falta un hospital en San Julián, en Huaki, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, se va a frenar la forma discrecional como se manejan los recursos, porque el reflejo va a ser que hay mucho más necesidades, y esos millones de recursos que le han entrado al Estado en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, han ido para otro lado. Malversación, despilfarro, ¿no es cierto? Entonces, ese es el reflejo. Yo creo que por eso el gobierno siempre fue reticente y siempre se opuso a realizar el censo,
y siempre fue pateándolo más allá de los procesos electorales. Incluso la actual fecha yo diría que no está garantizada Eh, por el tiempo, pues, por las imagínate inundaciones. vos, William, ahorita hablarle de censo a la gente de Cobija, por ejemplo. Ah, Es una locura, pues, ¿no? Se ha entrado a Río Acre, se está llevando 14 comunidades, 14 barrios y comunidades, y hablarle de censo, por ejemplo, ¿no? Cuando están esperando que el gobierno declare emergencia nacional y que ya intervenga, ¿no es cierto? Entonces, esos son los temas de fondo, por ejemplo, ¿no? Por eso nosotros siempre decíamos el tema de la fecha, pero ahí nos trancamos siempre en las resoluciones. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia del censo del año 2002. El 2001, cuando se realizó el censo en octubre, no entraron a las elecciones la distribución ni de recursos ni de escaños para el proceso de 2002 que ganó Gonzalo Sánchez Lozada. mm, ¿Qué hizo Rodríguez Bercé? Que bueno, es una coyuntura muy de crisis política, de que convocó a transición. elecciones en el 2005, por decreto aumentó 3 parlamentarios. Por Directo, decreto. directo. Es decir, que este presidente de ahora, con esa jurisprudencia, sí, no necesitó ley, porque obviamente hay un mandato constitucional. Y en ese tiempo el Congreso Nacional no quiso hacer la ley. No quiso. Ahora puede suceder lo mismo que para el proceso del 2025. Por eso la jurisprudencia, Rodríguez Bercé, por un decreto de 22 diputados, lo elevó a 25. Ya en el censo 2012, Evo Morales, nos fuimos a 28. Ya. Entonces, no es el valor o el trabajo que haya cada diputado, sino el valor es el sufragio categórico, o sea, que sea igualitario. No puede valer una persona en otro lado y distorsionar el proceso democrático, pero distorsionar el proceso constitucional. Esa es nuestra fórmula. Buscaremos otra fórmula algún día, ¿no es cierto? Y modificaremos el texto. Ese es otro trabajo. Por Pero de momento es lo que tenemos. Pero el momento es lo que se debe de cumplir, porque el momento que nosotros nos salgamos del Estado constitucional de derecho es lo que genera y lo que se está generando en el país ahorita, una ingobernabilidad total, ¿no? De los órganos políticos. Claro. Ahora, como estamos, José Luis, ¿cuán prolijo podemos tener un censo? Digo, porque hasta este momento no tenemos a todos los censistas, no se ha capacitado a todos. Yo soy voluntario y no me han llamado. La Claro. boleta censal, yo entendería que debería estar publicándosela, transparentando todo el proceso y creo que tampoco eso está sucediendo. Claro. A ver, la boleta se trabajó en una comisión técnica. Tenemos nosotros los informes de Melvi Vargas, que es parte de la comisión. Y hay 59 preguntas, hay algunas dificultades, pero nosotros creemos, por ejemplo, que la misma gente está acostumbrada y es muy sincera, el boliviano es muy sincero para decir, o sea, en qué condiciones está, ¿no es cierto? Nosotros sí tenemos serias, el señor rector también nos ha demostrado su preocupación sobre la eficiencia del INE. Ayer, antes de ayer, han mandado una carta diciendo que hace 3 meses que no se le paga a los funcionarios. Wow. Y que van a dejar el trabajo, etcétera, etcétera. Eso es malo porque nosotros, como sociedad civil y sociedad organizada de institución, no podemos intervenir porque el INE solo depende del ministerio y es una competencia privativa. Cada vez que uno... Y nosotros lo hemos demandado de amparo inclusive. Todo el año pasado hemos peleado así, hemos confrontado para que nos dé información, porque cada vez te dice, vaya a la página oficial, vaya a la página En web. la página no hay. Igual a la gestora, igual es una desinstitucionalidad total del Estado. Entonces, a partir de ahí, nosotros creemos de que este INE tiene las mejores condiciones económicas y en tiempo ha tenido para hacerlo. Pero realmente de adentro, William, o sea, de cómo está el INE, lo único que sabemos es la información que uno recibe. Pero ya ahora tenemos serias dudas en la eficiencia, siempre la tuvimos y ahora ya con esto de que los trabajadores están reclamando el pago, nosotros esperamos que el gobierno sepa de que más allá, o sea, de sus apetitos políticos, los apetitos personales, no entiende, esto es una política de Estado que va a mejorar y que va directo a la vida de la calidad de vida de la gente. O sea, no es para los políticos el censo. El censo regula la conducta de los políticos. En todo, en planificación, en cuidar los recursos, optimizar los recursos, porque son pocos, pero además uno mira, por ejemplo, salud, y más bien nosotros en Santa Cruz, gracias a nuestros esfuerzos, somos privilegiados y al trabajo de las autoridades, porque aquí más bien hay 5 y 6 hospitales de tercer nivel. En el Beni no hay ni uno, William. ¿Sí? ¿Así Es tanto? muy triste, muy lamentable, peor en Pando, pues.
uno como el San Juan de Dios, por decir, como uno como el hospital japonés, por ejemplo, ¿no? Entonces, Pero aún así los existentes son insuficientes. exacto. Y el mismo La Paz, pues tiene 2 de tercer nivel nomás. La Paz, que es la sede de gobierno y todo eso. ¿No es cierto? Entonces nosotros siempre estuvimos preocupados porque la política, o sea, descentralizadora, cada vez se profundice para ser más efectivo. No era para tener más poder, porque vos tenés más poder, tenés más obligaciones todavía. ¿No Claro, es más cierto? responsabilidad. Claro, y el tema de los recursos, así es diseñar el modelo de Estado que cada vez más población, porque ahorita se cuenta por 10 millones, más 10 millones, ciento y tantos mil. Estoy seguro que somos más de 12, casi 13 millones. En todo el país, no solamente aquí, en el Alto, en Cochabamba, en todos lados, en Oruro. Entonces, aquí en Santa Cruz, por ejemplo, hay 520.000 ciudadanos que no reciben sus recursos de coparticipación. Y cuando me dicen, sí, pero los recursos se distribuyen, son las autoridades. No, lo que pasa es que el modelo igual de la coparticipación tributaria es personal, es por cabeza. Así la hizo la participación popular. Algún día modificaremos pues la fórmula, ¿no es cierto?, de cómo se distribuye, claro, pero dice por habitantes. ¿Qué nos va a dar eso también? Porque yo soy muy machacón en esto. Que la ciudadanía aquí ya en la región, en los 8 departamentos, se involucre en la gestión local. A mí me gustaría, por ejemplo, que esos recursos de coparticipación tributaria vayan directo al Plan 3000. Porque resulta que cuando uno saca la cantidad poblacional, 35 millones de bolivianos al año no recibe el Plan 3000 por la platita, por falta de un censo. Yeah. Me gustaría que el Plan 3000 se involucre y le diga al alcalde, no, señor alcalde, usted no toca un peso, que la plata se vaya directo. Porque eso es la distribución por cabeza, y las otras 2 ingresos grandes que tiene la alcaldía es por población y territorio, que es los ingresos propios y es el IDH. Yeah. Entonces la coparticipación es por cabeza donde esté el ciudadano. No importa. La Pampa en la isla no recibe 32 millones de bolivianos todos los años. Que le corresponden por derecho. La Villa, 1 de mayo, 34 millones, y así nos hemos puesto. Aquí está toda la fórmula de cuánto es lo que no recibe cada distrito. Entonces, a mí me gustaría que la gente se involucre. Pero es que no hay información, José claro, Luis. Me gustaría que la gente se involucre. Si algo le falta, creo, a todo este proceso censal es eso, ser transparente. Y que se facilite la información. Yo creo que va a marcar, William, un antes y un después. Un antes y un después por las políticas, o sea, lo que va a arrojar. Pues ahí tengo una forma donde se dice cuánto no recibe cada distrito, porque las necesidades están allá, no están aquí en el distrito 11. Entonces, casi 5 millones de dólares no recibe el Plan 3000. ¿No es cierto? Y así uno va sacando por distrito, y ahí están los 520.000 ciudadanos, pues, ¿no? Claro. No están en la plaza. Entonces, yo creo que va a marcar un antes y un después si la gente se involucra en su gestión. Y obviamente ya la reconfiguración tributaria fiscal va a hacer que la gobernación participe en mayor distribución de recursos, porque yo siempre digo, la gente se confunde. La platita del censo de coparticipación, la gobernación no recibe un peso. Solamente es universitaria y solamente es alcaldía. ¿Cómo se hace la distribución en la universidad, que es departamental? Es por los datos departamentales, por eso es 5% y la alcaldía es 20%. Es decir, hay más de 60.000 estudiantes que no reciben su platita del censo. Por eso es que todos los años hay 5.000 que se quedan afuera, pues no pueden ingresar, porque no hay forma. No hay forma. Se sigue manejando en la universidad como cuando tenía 60.000 estudiantes, cuando tiene 120.000. Exactamente. Ahí está el problema. Son unos 60 y picolé que no reciben, el 50% que no reciben. Entonces el rector, vicerrector tienen todos los decanos que hacer de tripas cuajo ahí, ¿no es cierto?, para que alcance, o sea, la plata. José Luis, se nos va yendo el tiempo. Yo creo que todos en principio nos vamos a beneficiar del censo. ¿Alguien se perjudica con el censo? A ver, el gobierno cree que si el contrato social te dice cómo se conforman los órganos, yo siempre dije, nadie gana ni nadie pierde. Porque la fórmula de distribución solamente es de una cámara, por ejemplo. Y la fórmula de distribución de recursos, hay otras fuentes de recursos que distribuir. El pacto fiscal, que está tan trillado y manoseado, no solamente es plata de la coparticipación tributaria. Es de todo, por ejemplo, las regalías,
fondos de compensación, otros ingresos que tiene el Estado, no tienen nada que ver con la coparticipación tributaria. Entonces, si algún departamento dice, nos vamos a ver por el lado, no, mentira. Es decir, no van a disminuir sus recursos porque hay otras fuentes de ingresos. O sea que esto es una fórmula ganadora donde en principio nadie pierde. Donde uno mira, además el ciudadano va a poder exigir, si el ciudadano vive en Huaqui, que es el departamento de La Paz, ahí va a poder exigir con su radiografía que va a tener. Aquí nos hace falta escuela, aquí nos hace falta educación, aquí nos hace falta un hospital. Eso es lo que se va a decir. Y el acceso a la infraestructura básica, que es tan complicada en todo el país, no solamente aquí en Pando, ahorita está en un terrible problema. ¿Por qué? Porque no tienen recursos para hacer una represa, porque no tienen recursos para hacer gaviones protectores, ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos problemas ya son los que se desnudan. O sea, por eso es que son 59 preguntas donde está todo. ¿Vos crees que están completas las preguntas? ¿Son las preguntas básicas? Hay las preguntas, la por gente ejemplo, tiene, se cuestionó mucho. Vamos a empezar ya la otra semana. El rector va a empezar a clarificar algunas respuestas. Por ejemplo, hay la famosa respuesta si uno pertenece o no a un pueblo indígena. Que fue una trampa con la que... Como no dice mestizo, ¿no? Porque dicen que el mestizaje no es una categoría de pueblo indígena, no importa. Por ejemplo, ahí dice, si usted se siente autoidentificado, se identifica autoidentificado con algún pueblo indígena o lengua originaria. La autoidentificación significa que uno sea parte de un pueblo indígena. Que uno sea parte, no que uno por decir tenga un pariente, un amigo, lo conozca o no lo conozca, el pueblo guarayo, pues aquí que somos 5 pueblos grandes, incluido Yuracaré Mojeño, ¿no es cierto? Y que tienen vida propia los pueblos indígenas, 5 asambleístas, a nivel nacional tienen 7 asambleístas, tienen que estar en el padrón. Es decir, la autoidentificación significa que yo soy parte de un pueblo indígena, no si lo conozco, si tengo parientes, si tengo amigos, no. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa pregunta 32, es no, porque uno no pertenece a un pueblo indígena. Entonces, ahí dirán guarayo, guaraní, dirán ayoreo, ¿no es cierto?, chiquitano, etcétera, etcétera, Yuracaré Mojeño, los que pertenecen a ese pueblo, independientemente de dónde vivan. ¿Y nosotros, por ejemplo, dónde vamos a estar? Nosotros ahí la respuesta en la pregunta 32, nosotros tenemos que marcar abajo donde dice no, porque como no dice mestizaje y nosotros somos mestizos y no está anotado, nosotros la respuesta Pero es no. El hecho que no esté la casilla de mestizo fue también de alguna manera una trampa. Una discusión y se estableció. Pero fue una trampa en el censo del 2001. Claro, porque más del 63% dijo eran indígenas. Que eran indígenas, porque obviamente, ¿no? Por eso. Porque obviamente estábamos vinculados de una u otra forma. Yo vengo de Cordillera, por ejemplo, y parte del norte integrado también. Entonces, probablemente haya marcado donde ya que me sentí identificado. La autoidentificación es la pertenencia. Es la pertenencia. No es yo conozco, los conozco, si tengo un amigo o si él vive el guarayo en mi casa. No es así, sino que es la pertenencia, ¿no? Porque ellos ya ahora con la Constitución tienen estructura propia, tienen derechos propios. Pero me parece que el hecho de que no aparezca la casilla del mestizo puede generar una confusión. Puede generar, y ese es nuestro trabajo. En las próximas semanas vamos a empezar a hablar de las preguntas, más cerca de cómo se deben responder. Ahí en esa pregunta 32, por ejemplo, sobre la autoidentificación de un pueblo indígena, y que lo cita ahí, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas, y abajo dice no, la casillita, es marcar en la casillita no, porque obviamente los que no pertenecemos, no es solamente, como le digo, el conocimiento sobre los pueblos indígenas, sino es la pertenencia, que yo sea guarayo, que yo vote ahí porque tienen 5 asambleístas, cada pueblo tiene, y cada pueblo también tiene una circunscripción para llevar su diputado, pues, si no, porque los diputados son 130, solo 123 nosotros votamos. Wow. Te agradezco, José Luis. Vamos a seguir hablando del tema que es muy importante.